damos gracias porque nos das la oportunidad de aprender de tu palabra. Te doy gracias por mis hermanos que se conectan, Señor, que disponen en su corazón seguir aprendiendo, mi Dios, disponer de este tiempo para dártelo a ti, Señor, para crecer en sabiduría, en conocimiento, mi Dios. Te pido que tu presencia nos acompañe y que seas tú guiándonos a toda verdad y a toda justicia. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Mis hermanos, el recorrido con el libro de lo que todo cristiano debe conocer, pues está a punto de terminar. Hemos sido bendecidos con este libro que escribió el pastor Adrián Royer. Es un pastor que ya está en la presencia del Señor, reconocidísimo en Estados Unidos, pastor de la Iglesia Bautista del Sur. Y yo creo que todos hemos aprendido, no algo, yo creo que muchas cosas a lo largo de estas semanas. Y la próxima semana es el último estudio acerca de este libro. Estamos a punto de cerrar, así que si usted no ha visto los estudios completos, ¿verdad? Si se le pasó alguno, vaya a la página de YouTube, al canal de YouTube de Inspirados por Jesús, y ahí los va a encontrar. Y no solamente este estudio, sino otros estudios que se han impartido. Yo los estaba mirando el día de ayer y me gozo, ¿verdad?, con la gran cantidad de material bíblico que tenemos en el canal y también ahí en la página de la iglesia en Facebook. Entonces, usted puede compartirlo con alguien más, este canal, o usted mismo puede bendecir su propia vida y la vida de los demás a través de las enseñanzas de la palabra de Dios. Y bueno, vamos a entrar de lleno al capítulo 12, que se llama Cada cristiano debe conocer cómo entender la Biblia. Yo no sé si te ha pasado a ti, pero a mí me ha llegado gente y me ha dicho, es que yo leo la Biblia y no la entiendo. Sí, así es. Casi siempre, pues cuando recién empezamos, ¿verdad?, en el Evangelio, hay muchas veces que hay muchas cosas que no entendemos. Pero A mí me lo ha dicho personas que no son cristianas, personas que no son cristianas que me dicen, no, es que yo una vez intenté leer la Biblia, pues no la entendí nada, no se atoraron el número, es un Deuteronomio y ahí tronaron. Entonces también tenemos que saber cómo entender la Biblia, ¿no?, la palabra de Dios. Dice la página 172, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Si usted no conoce, ama, entiende, practica y obedece la palabra de Dios, puedo decirle, sin dudar, titubear o disculparme, que usted no es un cristiano victorioso. Si usted no ama, si usted no entiende la Biblia, si usted no practica, si usted no obedece la Biblia, usted no puede ser un cristiano victorioso. Fíjate, ahorita que dices eso de practicar, es bien fácil, o se puede decir que cuando escuchamos una predicación, cuando escuchamos a alguien que nos enseña, es bien fácil decir, no, sí se hace fácil, pero a la hora de la práctica, eso es lo difícil, porque vemos que la persona que lo expone, pues lo pinta como sencillo, pero a la hora de hacer las cosas ya no está tan sencillo. Claro, entonces, a medida que vamos a leer este capítulo y vamos a aprender de él, tenemos que saber cómo estudiar la Biblia y cómo el estudiar la Biblia va a hacer que el poder de la palabra de Dios esté en nuestra vida. Entonces, dicen mis hermanos que el conocimiento es poder, y esto es verdad en cualquier área. El conocimiento es poder. Ya sea que usted sea una persona de negocios, ya sea que usted sea un deportista, o sea un teólogo, o lo que usted sea, si usted tiene información, si usted tiene conocimiento, eso le va a abrir muchas puertas, y en la vida espiritual es igual. Así es, cuando queremos ser mejores en algo, buscamos información acerca de ese algo, ¿no? Si nos llama la atención cualquier estudio, lo que sea, buscamos informarnos acerca de eso, y lo que me he dado cuenta es que mucho cristiano, según queremos ser cristianos, pero no nos informamos tanto, no tratamos de buscar o de capacitarnos. Eso es bien importante, que nos capacitemos, que aprendamos de la palabra de Dios. Yo siempre he pensado que esa es una de las grandes diferencias entre la iglesia católica y la iglesia cristiana, o debería ser una de las grandes diferencias. El católico llega el domingo a misa, se sienta y el padre le puede decir lo que sea, se levanta y se va. El cristiano no, el cristiano, como ya ha leído su Biblia en casa, puede llegar a la iglesia y escuchar la predicación y tomar lo que es bueno, tomar lo que viene en la palabra de Dios y desechar lo malo. Y no le van a contar, porque el cristiano ya leyó la palabra de Dios. Yo pienso que esa es una de las grandes diferencias, o debería serlo, porque últimamente hay cristianos que piensan que ser cristiano es ir a la iglesia el domingo nada más y no hacer nada más en su vida espiritual a lo largo de la semana. Entonces,
El pastor Adrian Rogers escribió una oración, dice aquí, alguien en Kenia escribió esta oración: Señor, de la cobardía que no se atreve a enfrentar una nueva verdad, de la pereza que se conforma con medias verdades, de la arrogancia que cree tener toda la verdad, líbrame, buen Señor, líbrame de ser perezoso. Entonces dice, espero que usted no sea cobarde ni tenga miedo de la verdad, que no sea perezoso aceptando verdades a medias, ni que sea arrogante al pensar que no necesita la verdad. Lo que transforma es el conocimiento, la verdad. Hay iglesias de cientos, de miles de personas donde se sube un hombre a predicarles sobre filosofía, sobre psicología, sobre empoderamiento, sobre autoestima, sobre negocios, y todos dicen amén, y nadie se ha dado cuenta que no ha abierto ni siquiera la Biblia, o que él abrió para leerla a su conveniencia, ¿no? Entonces, eso pasa cuando la iglesia no estudia la palabra de Dios, no sabe acerca de la palabra de Dios. O no la atesora, realmente no le da el valor, porque muchas personas dicen, leer la Biblia es como algo, como una imposición, como algo que se tiene que hacer, porque si soy cristiano, pues lo tengo que hacer, pero no es algo que sea como un deleite para él, sino que es algo que es algo que tiene que hacer. Es una imposición. Entonces, si es cierto y si el conocimiento es poder, necesitamos conocer la palabra de Dios para tener poder espiritual. Necesitamos ser moldeados, motivados y dominados por la palabra de Dios. Aún así, para muchos la Biblia sigue siendo un libro cerrado, un libro misterioso. Realmente no lo entienden. Y mis hermanos, ahí le va. Esta es la clave para entender la palabra de Dios. No hay camino fácil. No hay lugar para la pereza. No hay una manera mágica para que usted pueda entender la Biblia más que estudiando la Biblia. Practicando la Biblia. Pero lograr entender la Biblia no es imposible. En realidad, dice el pastor, dedicarle tiempo a la palabra de Dios produce gozo y es emocionante, ¿verdad? Si usted quiere entender la palabra de Dios, tiene que conocer la palabra de Dios. Dicen que a las mujeres no se les conoce, ¿verdad? Que es imposible, pero no es verdad. Si usted conoce a su esposa, si usted toma tiempo de estar con su esposa, de platicar con su esposa, usted la va a conocer y la va a comprender. Yo creo que el que dijo ese dicho de que las mujeres no hay que entenderlas, hay que amarlas, era un bruto. No se daba el tiempo de sentarse a platicar. Porque la mujer, igual que el hombre, somos seres humanos. Tenemos nuestros errores, nuestras virtudes, nuestros gustos, nuestros desencantos, todo lo tenemos igual, nada más porque Dios por fuera nos hizo distintos. Entonces, y es igual, si usted quiere entender la palabra de Dios, no puede decir, es que es un misterio y no sé más. No, siéntese a estudiar la palabra de Dios. Relacione el Génesis con el Mateo y el Apocalipsis, con el Deuteronomio, o sea, toda la palabra de Dios es una unidad y no podemos sacarla y agarrar nuestra conveniencia. Eso pasa porque no estudiamos la palabra de Dios. El Salmo 119, usted sabe que es el más largo, y este salmo nos da varias declaraciones acerca de la palabra de Dios. En realidad todo el salmo se compone de 176 versículos, trata de la palabra de Dios, cómo ayudarnos a conocerla y a entenderla. Y a medida que vayamos avanzando en este capítulo, tiene que tomar nota de 3 cosas. Debemos apreciar las virtudes de la palabra de Dios, asimilar la vitalidad de la palabra de Dios y apropiarnos de los valores de la palabra de Dios. ¿Okay? Son 3 cosas: apreciar las virtudes, asimilar la vitalidad y apropiarse de los valores. Bueno, vamos a comenzar. El primero dice, aprecie las virtudes de la palabra de Dios. Si usted no aprecia las virtudes de la palabra de Dios, no tendrá el deseo de aprenderla o de aprender de Dios. Muchos no entienden el gran valor y la gran virtud de la palabra de Dios. Usted debe mostrar aprecio por la palabra de Dios. Usted no puede despreciar como otras iglesias la palabra de Dios. Para la iglesia tradicional, la palabra de Dios es algo más. Es lo mismo que si el Papa saca una bula papal, que es una especie de edicto, y si él dice algo y lo sella con su anillo, eso es igual que lo que dice la Biblia. Eso, mis hermanos, para mí, en lo personal, eso es despreciar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cualquier persona puede ser papa en estas fechas, ¿no? Usted sabe que en la Edad Media hubo un niño de 12 años que fue papa. Imagínese poner a la palabra de Dios al grado de lo que dijera ese niño, que quede menosprecio para la palabra de Dios. No, tenemos que apreciar la palabra de Dios.
y las virtudes de la palabra de Dios. La Biblia, por ejemplo, es eterna. Dice el Salmo 119, 89, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. La Biblia no es el libro del día, ni del mes, ni del año. La Biblia es el libro de las edades, es el libro eterno. Dice el salmista, para siempre. Dios dice, mis hermanos, que ya está hecho, que la palabra de Dios ya está fija. Otros libros vienen y van, pero la Biblia permanece para siempre. Han pasado miles de años desde que la Biblia fue escrita. Escuche, han surgido y caído imperios, civilizaciones han llegado y se han ido, la ciencia ha expandido sus fronteras, pero la Biblia permanece en pie. Ahí está la palabra. Inclusive, mis hermanos, emperadores han decretado que la Biblia desaparezca. Los ateos se oponen a la Biblia, los agnósticos se burlan de la Biblia, los liberales mueven cielo, mar y tierra para quitar milagros de la Biblia. Los materialistas sencillamente le han ignorado, pero la Biblia sigue estando allí. La Biblia es el libro más vendido de todos los tiempos. Y por mucho, miles de millones de copias de la Biblia se venden, se han vendido y se van a seguir vendiendo. Porque la Biblia es el libro de Dios. Y lo que es de Dios permanece para siempre. Hubo un teólogo que decía, ninguno de los enemigos de la Biblia han hecho un agujero en su santa vestidura. Él simplemente estaba diciendo lo que Dios ya había dicho sobre su palabra en el Salmo que acabamos de leer. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Y en el Nuevo Testamento dice, porque toda carne es como la hierba y toda su gloria es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra de Dios permanece para siempre. A mí como predicador de la palabra de Dios, mi objetivo siempre al predicar, al compartir la palabra, es crear en el escucha una comezón. Es crear en el oyente una sensación de querer saber más de lo que dice la Biblia, ¿no? Y por eso trato de al exponer mis temas, tratar de que el que me está escuchando diga, yo quiero saber más acerca de eso, y que ellos solitos en casa, que usted solito en casa agarre su Biblia y la abra. Todos estos estudios que damos no es para que usted crea al pie de la letra todo lo que estamos diciendo nosotros, es para que usted escuche lo que estamos compartiendo y usted agarre su Biblia en casa y diga, a ver, esto que dijo el pastor, ¿tiene algo que ver con lo que dice la Biblia? Sí, pues porque como la palabra de Dios enseña que no solamente la palabra la tenemos que oír, sino también la tenemos que estudiar. Y esa parte de estudiar, pues muchas veces decimos, ya escuché el sermón el domingo y el miércoles, pero en casa tenemos que repasar o estudiar acerca de qué se trató. A veces les preguntamos, ¿de qué se trató el sermón? Pues quién sabe, pero estuvo muy bonito, porque realmente no continuamos estudiando lo que ya que nos habían dicho. A mí sí me gusta, ¿verdad? Cuando encuentro hermanos de otras congregaciones que nos lo vemos y que fui a la iglesia el otro día y que estuvo bien bonito. ¿De qué se trató? Para que yo también sepa. Híjole, pues no me acuerdo exactamente, pero algo así como que de que un burro hablaba, algo así, pero estuvo bien suave, ¿no? Dije, sí, pero no quería saber quién estaba predicando, yo quería saber de qué se trataba. Y a veces, mis hermanos, se nos va la onda, así se nos va. ¿Por qué? Porque no estudiamos la palabra de Dios. La Biblia es veraz. Tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. Todos tus mandamientos son verdad, dice el Salmo 119. El Evangelio de Juan dice que Jesús no le contestó a Pilato que era la verdad, pero ya lo había dicho en Juan 17, cuando Jesús dijo, tu palabra es verdad. En un mundo que ha perdido el aprecio por la verdad, usted puede decir sin titubear que la Biblia es la verdad. Y pareciera una broma, mis hermanos, pero en este mundo, en este momento, la verdad está siendo menospreciada. La verdad es una cosa, ahora para la gente la verdad es subjetiva, ¿no? La verdad es subjetiva. Entonces, si yo, por ejemplo, digo que yo me siento ruso, y yo siento que soy de 2 metros y tengo ojos azules, usted no tiene por qué decirme que no, porque no le estoy afectando a usted en nada. Así dicen ahora, ¿verdad? Yo me siento que yo soy de Rusia, usted tiene que respetarme, aunque eso no sea verdad, porque el día de hoy la verdad es subjetiva. Cada quien dice la verdad que quiere y todos los demás pareciera que tenemos que callarnos, porque si no somos intolerantes y somos los que estamos mal.
Pero en esta época donde la verdad está siendo menospreciada, tenemos que gritar más que nunca que la Biblia es la verdad, que la palabra de Dios es la verdad. Entonces vamos a seguir leyendo, aquí estamos en la página 174. Dice, en la actualidad hay toda clase de ataques contra la verdad de la Biblia. El ataque frontal de aquellos que niegan la verdad de la Biblia, el ataque traicionero, que es más insidioso. Dice, estas no son las personas que niegan la verdad, sino las personas que sobreponen su propia experiencia por encima de la palabra de Dios. Por ejemplo, sobreponen su propia experiencia. Hace algunas semanas estuvimos hablando acerca de los dones espirituales y tomamos mucho énfasis en el don de las lenguas y lo que dice el apóstol Pablo de cómo debe utilizarse, ¿verdad? Con orden, uno por uno, que si no hay intérprete no se dé, etcétera, etcétera. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero no faltará quien diga, espérate mi hermano, espérate, eso es lo que tú dices, me van a decir, ¿verdad? Pero lo que yo he vivido es esto. Lo que yo siento cuando pasa y que no me puedo controlar es esto y esto. Bueno, eso exactamente es sobreponer su propia experiencia sobre la palabra de Dios. Eso es sobreponer, es decir, tiene un mayor peso lo que yo he vivido o lo que yo he sentido a lo que dice la Biblia. Sí. Y eso es lo que no tenemos que hacer. Sabes que eso me ha tocado, que hay personas que me han compartido de que, por ejemplo, como la Biblia dice que tienes que estar con tu cónyuge y todo, a menos de que te haya engañado, ¿no? Y dicen ahí, pero si no nos llevamos bien, si ya no me gusta, ya no me parece, y contraponen, pues, o sea, dice es que tú dices eso porque tú no estás viviendo aquí, que tú no tienes esos problemas, que tú no estás sufriendo la situación. ¿Y tú por qué lo dices? Porque la palabra de Dios dice, claro. Bueno, y entonces la palabra de Dios lo dice, no lo digo yo. Por supuesto, entonces, no es un hecho. Yo siempre que predico le digo, si usted tiene un problema con lo que yo le estoy predicando, no tiene un problema conmigo, porque yo no escribí la Biblia. Es más, yo ni siquiera escribí el mensaje. Todo viene de parte de Dios. Si usted tiene un problema con lo que se dice en la iglesia, con lo que se estudia en la iglesia, tiene un problema directo con Dios. Y hay mucha gente que por eso contrapone su propia experiencia, ¿verdad? Y dice la Biblia, no te unas en yugo desigual, y usted dice, bueno, es que eso no aplica para mí porque yo lo amo tanto que yo lo voy a cambiar. Eso aplica para usted también, claro que sí. La Biblia no es para unos y para otros no. Y son ejemplos, ¿verdad?, que damos porque hay muchas personas que contraponen o que ponen más importancia o más relevancia a lo que ellos sienten o a lo que ellos quieren o lo que ellos han experimentado antes de lo que la Biblia dice. Dice, Pablo tuvo que enfrentar a algunas de estas personas en Corinto. Al parecer algunas personas en Corinto se aventuraron en la magia carismática y se desenfrenaron con la lengua, la profecía, las visiones y los éxtasis. Cuando Pablo trató de ponerlos en orden, ellos dijeron, permítame decirle, hermano Pablo, ¿qué tipo de hombre espiritual soy? Permítame decirle que tengo el don de profecía. Es que a mí se me enseñó así en mi iglesia. No, a mí no me importa lo que le enseñaron en su iglesia. A mí lo que me importa es lo que dice la palabra de Dios. Yo mismo fui enseñado en muchas cosas en la iglesia a lo largo de mi caminar con Cristo y las he tenido que quitar esas cosas porque a la luz de la palabra de Dios no van. No concuerdan con lo que dice ahí. Pero eso, ¿cómo lo descubrí? Estudiando la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios. O como muchas personas que dicen, no, yo no necesito ir a la iglesia para buscar a Dios, yo amo a Dios, yo quiero a Dios, yo platico con Él, pero se contraponen a lo que dice la palabra, que dice que debemos de congregar. Sí, que no nos dejemos de congregar. Entonces, todas las experiencias que contrapongan nuestra vida a lo que dice la palabra de Dios están mal. No podemos decir que Dios nos dijo algo o que nosotros pensamos algo que vaya en contra de la palabra de Dios. Por eso Pablo dice, si alguien cree ser profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo es mandamiento. Pero si alguien lo ignora, si alguien ignora el mandamiento, dice el versículo 38 del capítulo 14 de Corintios, si alguien lo ignora, él será ignorado. Hay un ataque frontal contra la verdad de la Biblia por parte de los que se oponen a la Biblia y la niegan. Hay un ataque por detrás de parte de aquellos que quieren sustituir la palabra de Dios con su propia experiencia y hay un ataque lateral.
esas personas no son necesariamente las que niegan la Biblia, pero quieren reemplazarla o sustentarla con psicología, con filosofía y otras cosas, como si la Biblia no fuera suficiente. Hay iglesias llenas de personas que les encanta eso. Les encantan los motivadores, así se llaman ahora, ¿verdad? Los coach de vida. Es una iglesia, o eso parece. Pero al momento de la predicación se expone una conferencia de motivación, una conferencia motivacional. Usted todo lo puede, usted esfuércese, usted haga sus objetivos, usted luche por sus objetivos, usted ignore los problemas, siga adelante y nunca le mencionan la palabra de Dios para nada. ¿Por qué? Porque usted quiere motivarlo. Y es verdad, los predicadores también debemos de motivar a las personas, pero tenemos que motivarlos a buscar la presencia de Dios, a buscar el rostro de Dios y a buscarlo a través de la palabra de Dios. O sea, en pocas palabras, los cristianos de verdad debíamos ser, como le llaman, radicales, extremistas. Nosotros los cristianos de verdad tenemos que ser extremistas cristianos. De esos cristianos que la gente dice, es que están bien locos, nomás pura Biblia se la pasan hablando y puro Dios se la pasan diciendo. Así debemos ser nosotros. O sea, tenemos que saber, ¿verdad? Tener tacto con quién hablamos y todo, pero la Biblia siempre debe ser atesorada. Y cuando hablamos de que la Biblia nos motiva, la motivación que la palabra de Dios nos da es diferente a la motivación que otras personas nos dan o ese tipo de motivadores. La Biblia siempre nos va a motivar a que seamos santos, a que busquemos más de Dios, a que dejemos ciertas cosas, y el motivador exterior, ¿verdad? El secular siempre nos va a decir que el yo, ¿no? Usted puede tener un negocio exitoso, usted puede tener una familia exitosa, el éxito y puro el éxito, y el éxito en la vida del cristiano es ser más como Cristo. Uh-huh. Y Jesús no tenía ni en dónde recostar la cabeza, así que ya sabrá. No, mis hermanos, tómalo en serio. La palabra de Dios dice, toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra inspirada significa literalmente del griego que la palabra de Dios fue respirada por Dios. Mateo 4:4 dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús, mi hermano, está hablando de la Biblia. Él dice que cada palabra que procede de la boca de Dios es lo que va a hacer vivir al cristiano, al creyente. No es que Dios simplemente haya respirado sobre las escrituras, Él respiró las escrituras. Usó hombres como Isaías, Mateo, Jeremías, Pablo para escribirla. Pero esos hombres sostuvieron la pluma de Dios. Ellos eran la voz de Dios cuando Él hablaba. La Biblia es verdad porque Dios, el Dios de verdad, no puede hablar mentira. Si usted lee el Antiguo Testamento, por ejemplo, encontrará frases como, la palabra del Señor vino o Dios habló, o el Señor le dijo. Más de 3,800 veces dice la Biblia esto en el Antiguo Testamento. Si la Biblia no es la palabra de Dios, entonces es el libro más grande de mentiras de todos los tiempos. Pero no es así, mis hermanos. La Biblia es la verdad desde Génesis 1:1 hasta el final de Apocalipsis, cuando dice amén. Y muchas personas han intentado destruir la Biblia de todas formas. Primero diciendo que es mentira, después diciendo que los libros no son los que deben de ir, después diciendo que algunas partes de los libros no deben de ir. Han hecho de lo que sea y la palabra de Dios sigue allí. Inclusive hay movimientos dentro de la iglesia cristiana evangélica el día de hoy donde los predicadores o donde los maestros dicen que la Biblia no es infalible, que no toda la Biblia es infalible. Increíble, ¿no? Pero ¿cómo pueden sustentar ellos una predicación si ellos mismos dicen que la Biblia no es infalible? ¿Cómo saben que lo que están enseñando en ese momento sí es verdad? ¿Cómo pueden saberlo? No tienen una base. Entonces, mis hermanos, lamentablemente eso no está pasando en el mundo, está pasando dentro de las corrientes cristianas evangélicas en toda Latinoamérica, y tenemos que tener mucho cuidado. Cuando alguien le diga a usted que no toda la Biblia es verdad, no le diga nada, dése media vuelta y váyase mejor. No pierda el tiempo ahí, ¿verdad? Sí. Yo he aprendido que ponernos a discutir con gente que tiene la cabeza cerrada no tiene un buen final, no tiene un propósito. Entonces,
La Biblia hay que atesorarla. La Biblia, mis hermanos, es un libro eterno y veraz y debe ser atesorado. El salmista dice, mejor me es la ley que procede de tu boca que miles de piezas de oro y plata. ¿Será? Fíjese, el pastor Adrián Roger dice aquí, si usted me pidiera escoger entre oro, plata, rubíes, diamantes, acciones, inversiones, por un lado, y por otro lado la palabra de Dios, yo escogería la palabra de Dios. ¿Cuántos pudieran decir amén? Amén. Y es que sabes que cada quien tiene sus intereses. Ahí, por ejemplo, hay personas que no le dan el menor valor a la palabra o dicen, ay, es un libro, ¿verdad? No, para ellos no representa algo de valor, pero a los que hemos entendido que es buscar a Dios, quién es Dios, realmente la palabra es un tesoro para nosotros. ¿Es un tesoro para ti la palabra de Dios? Si yo te mí. dijera, te voy a dar una casa en San Pedro y la camioneta que tú quieras y 2 millones de pesos, pero la Biblia no la vas a volver a leer nunca. No, yo... ¿Estás segura? Porque pues, la gente te está mirando, mira toda esa multitud que está ahí, te está viendo. Porque la palabra de Dios, yo siempre he dicho, Dios es toda mi vida. Bueno, pero entonces, ¿tú lees la Biblia todos los días? Sí. Esa es una pregunta bien importante porque a lo mejor usted está en casita viéndonos y dice, no, yo también, yo prefiero la Biblia, pero usted la prefiere y la estudia, o nada más está diciendo que la prefiere. Y sabes que cuando la palabra de Dios se hace para ti, lo más importante es un gusto leerla, es un deleite, no es algo, como decía en un principio, no es algo impuesto, no es algo que tienes que hacer, sino que para ti es algo satisfactorio. Y sobre todo, sabes que me ha pasado, ya tengo tiempo que me ha estado pasando, que cuando yo medito en un pasaje de la Biblia, en las madrugadas el Señor me despierta a seguir meditando en ese pasaje que leí. Como que no me deja en paz hasta que estoy ahí, vuelvo a meditar en ese pasaje que leí. Y digo, ¿pero por qué? ¿Para qué se lo dijo? Y todas esas cosas que me hacen todavía atesorar más la palabra, porque me hacen entender cosas que a lo mejor en un principio no las comprendía de esa forma. Y la palabra todos los días nos habla de una manera diferente, aún con el mismo texto. Y Dios te hace que cada vez entiendas mucho mejor lo que ya habías leído en veces pasadas. Atesorar la palabra de Dios, mi hermano, es importante. Muchos hombres y mujeres de Dios murieron quemados en las hogueras abrazando su Biblia. Muchos hombres y mujeres de Dios murieron por defender la palabra de Dios y mueren todos los días todavía por hacerlo. Y hace algún tiempo miramos un video, ¿verdad?, de que llegaron unas Biblias a China y cómo nuestros hermanos allá de China abrían las cajas, sacaban la Biblia y la abrazaban con aquel amor, aquel cariño. Digo, ¿cómo hace falta que el pueblo de Dios entienda lo apreciable que es la Biblia? Hubo un tiempo en donde escuché ahí unos comentarios muy tontos que decían que los cristianos idolatraban la Biblia, como si el libro tú lo pusieras en una parte y empezaras a adorar el libro. No es el libro, es el contenido que tiene ese libro, ¿verdad? Es la vida que hay en ese libro lo que tenemos que atesorar. Y la predicaron, la proclamaron, la pronunciaron, la esparcieron, la amaron, la vivieron, la practicaron, la obedecieron, confiaron constantemente en ella y la afirmaron. ¿Sabe por qué? Usted lo ha sabido por mucho tiempo. Hay un corito que dice, Cristo me ama, bien, no sé. Su palabra me hace ver, ¿verdad? Y que decían que los niños son de aquel, que Él es nuestro amigo fiel. Usted, mi hermano, nunca tendrá una vida cristiana victoriosa si no ama la palabra de Dios. No, y cuando amamos la palabra de Dios se nota en nuestra vida que está fluyendo la palabra de Dios, que la palabra de Dios está, porque la palabra de Dios dice que es cortante, que es como un martillo, que es como un agua que refresca. Entonces, cualquier situación que estemos pasando, si estamos llenos de la palabra de Dios, esa palabra nos va a hacer sentir tranquilos aún en los momentos de angustia, nos va a hacer sentir gozo aún en esos momentos difíciles. Bueno, ¿qué pensarías tú de una persona? Cuando yo te digo, existe una persona o un grupo de personas que nunca leen la Biblia, ¿en quién piensas tú?
Los católicos. Pues sí, ¿quién más? O sea, en general. ¿Quién? Pues los que no conocen Los que de no Dios, conocen de Dios, ¿verdad? ¿verdad? Los Yo mundanos. pensaría, una persona que no es cristiana nunca lee la Biblia. Entonces, la pregunta sigue siendo, ¿usted lee la Biblia todos los días? Usted que está viéndome, ¿es cristiano? ¿Usted lee, estudia la palabra de Dios todos los días? ¿Se da tiempo? ¿Qué tan importante es para usted la palabra de Dios? ¿La atesora? O de plano, el día que llega cansado del trabajo, o de las actividades de la escuela, o de su hogar, pasan días sin que usted abra la Biblia. Es una pregunta, porque aquí dice que hay que atesorar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tanto le doy importancia? Y al ratito vamos a ver, ¿verdad? Un ejemplo que quiero dar. Bueno, entonces, vamos a seguir adelante, ¿no? Si usted no aprecia las virtudes de la palabra de Dios, no va a tener ningún deseo de entenderla. Si usted no aprecia las virtudes que hay, no va a querer ni saber nada. Asimile la vitalidad de la palabra de Dios. La palabra vitalidad significa vivo. La palabra de Dios es viva y eficaz. Viene de la palabra griega energes. O sea, la palabra de Dios es energética. La palabra de Dios es energía. La palabra de Dios es viva. Juan 6:63 dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La Biblia dice, por ejemplo, déjeme lo leo aquí. La Biblia palpita con vida. Por ejemplo, cuando usted adquiere un libro de cocina, no solo lo lee, sino que usa sus instrucciones para preparar una cena y luego comérsela. Así, si usted no asimila la Biblia, no importa cuánto la aprecie, ¿de qué serviría? ¿De qué te serviría que yo te regale un libro de cocina y tú digas, ay, qué bonito libro de cocina, mira qué bonitas recetas tienes y lo guardas? ¿Eso de qué sirve? Nada. ¿De qué sirve que yo tenga la Biblia y que me compre una Thompson, una Arcoiris, una NTV, una LTLA, una DHA, cual sea la versión que usted quiera? Cualquier comentario, ¿y de qué sirve de que yo lo tenga, pero si lo pongo ahí nomás? No, y ahorita que dijiste de que compre, que hay veces que hay hermanos que, pues la verdad no le dan la importancia que realmente es la palabra, que a veces ni tienen Biblia, o esperan a que le regalen de esas de las de pasta delgadita, o sea, no hacen una inversión por tener una buena Biblia que puedan comprender, porque también si batallan con la lectura, ¿verdad? Porque dicen, no, es que está la letra muy chiquita, cómprese una que tenga la letrona así para que no se quede dormido, No, pues es y que que no la pueda tengo. leer. No tengo. Pues hay que ahorrar, ¿verdad? Claro, ahorramos para otras cosas, mis hermanos. Sí, nos compramos carros, nos compramos teléfonos, ¿verdad? Que no nos compremos una buena Biblia. Entonces habla de que nuestro interés o realmente nuestro tesoro no está en las cosas de Dios. Vea, esto es un tema que pareciera algo sencillo, pero es un tema muy, muy delicado, la palabra de Dios, ¿no? Y hace algunas semanas o hace algunos días subía yo una historia que me gustó mucho y la puse allí en la página de la iglesia acerca de una pareja que invitó al pastor a cenar. Y dice que al terminar la cena, la mamá o la señora de la casa notó que se había perdido una cuchara. Entonces se quedó inquieta, le dijo a su esposo, ¿sabes que falta una cuchara? Y es de plata, ¿no? Sí, porque si fuera de plástico no la eché de ver, pero de plata sí. Entonces, pues así estuvo, pasaron los meses hasta que al año lo volvieron a invitar a cenar, el pastor. Y le preguntó la señora, no se quedó con las ganas, oiga, pastor, ¿usted se llevó la cuchara la vez pasada que lo invité? Y le dice, no, la dejé en la Biblia. ¿Verdad? Parece algo chusco, pero medite, ¿verdad? Medite cuántas veces en la semana usted abre su Biblia. Medítelo, cuántas veces realmente usted se sienta. ¿La tiene nueva? ¿La tiene desgastada? ¿Cómo está su Biblia? ¿Cómo es que tiene su vida espiritual? ¿Cómo fomenta cada día su tiempo con Dios si no usa su Biblia? Entonces la Biblia hay que atesorarla, hay que orar la palabra de Dios. Dice, por ejemplo, aquí, ¿cómo asimila usted la palabra de Dios? Ore fundamentándose en ella.
yo creo que de las oraciones más bonitas que yo he escuchado es cuando algún hermano o hermana está orando y recita textos de la palabra de Dios. Cuando dice, Señor, tu palabra dice que más el justo por la fe vivirá. Y entonces, Señor, y qué bonitas oraciones, mis hermanos, cuando podemos sustentarlas en la palabra de Dios. Yo soy abogado, usted ya sabe, ¿no? Yo siempre lo presumo. Pero me encanta porque un argumento de un abogado se fundamenta en la ley. Y a partir de un artículo de la ley o de una jurisprudencia de la corte, nosotros hacemos un desglose de un argumento. Entonces, el cristiano puede ir delante de Dios en su oración, utilizando argumentos de la palabra de Dios, fundamentándose, orando la palabra de Dios, diciendo, Señor, yo vengo a pedirte por mis hijos, porque tu palabra dice que creen en el Señor Jesucristo, y ya le sacó al Señor la ley, la jurisprudencia, y en el nombre de Jesús. ¿Y para dónde nos hacemos? Qué bonitas oraciones cuando utilizamos la palabra de Dios. Cuando ore usted la palabra de Dios, no solo sus ojos serán abiertos, sino también su corazón será sacudido. Dice el Salmo 119:36, inclina mi corazón a tus testimonios y no a las ganancias deshonestas. Si usted no tiene un deseo por la palabra de Dios, entonces ore, oh Dios, por favor, inclina mi corazón, mueve mi corazón, abre mis ojos, sacuda mi corazón, aleluya. Sabes que yo pensaba en esto, por ejemplo, hay personas que dicen, no, es que no tengo ganas o no me da el deseo de leer la palabra de Dios, pero cuando poco a poco nos vamos haciendo un hábito de algo, aunque no tengamos ganas, obligarnos a hacerlo, llega un momento en que ya por inercia ya lo haces. Cuando nos empezamos a hacer un hábito de estar leyendo la palabra, llega un momento en que ya después ni lo pensamos, lo estamos haciendo. Amén. Yo siempre les digo, mis hermanos, yo cada año me hago el propósito de leer la Biblia en el año. Y gracias a Dios van 3, 4 años que continuamente lo he hecho. Este es el 6º año que espero primeramente el Señor lo pueda terminar. Ahorita estoy terminando de Deuteronomios. Y eso es muy bonito porque aunque sí es una lectura un poquito, ¿cómo le diré?, acarrerada el leerla en un año, porque no se puede tener uno a meditar específicamente en cada capítulo, cada versículo. Sí es muy bonito reencontrarse con capítulos, con versículos, con historias de la palabra de Dios que pues ya tenía un año sin leer, por lo menos, ¿no? Entonces, continuamente Dios nos está hablando a través de su palabra. Y como predicador de la palabra me encanta hacer esto porque yo a veces digo, Señor, yo quiero enseñar acerca de esto y no tengo que moverme de donde ando. Allí en donde estoy leyendo, el Señor me dice, mira, aquí está lo que querías enseñar. Y de ahí me da el tema, ¿verdad? Como el otro día que predicaba de Deuteronomio acerca del amor, el amor de Dios el 14 de febrero. Y usted dirá, ¿en Deuteronomio? ¿Cómo? Entonces ahí encontré yo lo que Dios quería que la gente escuchara. ¿Por qué? Porque mi hermano, pues estamos estudiando la palabra de Dios. Entonces hay que meditar en la palabra de Dios. El Salmo 119:15 dice, en tus ordenanzas meditaré. Me anticipo al alba e imploro, tu palabra es lo que espero. En otros términos, el salmista tenía un tiempo de meditación. Mis ojos se adelantaron a las vigilias de la noche para meditar en tus palabras. Meditar en la palabra, mi hermano, no es una lectura rápida como la que yo hago de la Biblia cada año, no, eso es aparte a lo que tengo que hacer. Meditar requiere tiempo. Así que si usted tiene que levantarse 1 hora más temprano para meditar, hágalo. O si usted tiene que dormirse 1 hora más tarde, hágalo. Haga lo que sea necesario para poder meditar en la palabra de Dios. Y yo le sugiero, lo mismo que el pastor Adrián Roger, que cuando usted esté estudiando la palabra de Dios, haga lo que todo maestro nos pide, ¿verdad? Cuando vamos a su primer día de clases. Quiero un cuaderno y un lápiz para esta materia. Cuando usted medite en la palabra de Dios, tenga su cuaderno a la mano, ¿verdad? Aquí tengo un hermanito de la iglesia que comenzó a estudiar la palabra de Dios y empezó a llenar cuadernos de lo que Dios le iba enseñando, ¿verdad? En los textos de la palabra de Dios. Me acuerdo que me decía, es que estoy estudiando Job. Y mire esto y el otro, y todo lo anota. Y eso es buenísimo, mis hermanos. Es buenísimo porque decimos nosotros los abogados, es mejor una mala nota que una excelente memoria.
porque las palabras se las lleva el viento. Es mejor que usted anote lo que Dios le hace sentir en ese momento, lo que Dios le está enseñando, que usted lo anote, porque luego... Y sabes que es bien bonito después de muchos años que ves tus notas, que dices, ay, miren, el año fulano de tal, Dios lo que me dijo, Dios lo que me enseñó, y te trae tan bonitos recuerdos. Yo recuerdo muchos devocionales del seminario que allá anotábamos todo lo que Dios nos hablaba, y ahora los leo y digo, mira, qué cosas tan bonitas Dios en aquel momento que estaba pasando cierta circunstancia o cierta dificultad, cómo Dios me habló y cómo Dios ahora está hablando a mi vida. Entonces comparas tantas cosas que dices, bueno, Dios, qué tan bueno es que antes estaba y ahora sigue estando. Bueno, es que lo que pasa es que tú tienes tiempo porque tú no haces nada, tú nomás eres pastora. ¿Verdad? ¿O qué otras cosas haces? Tú nomás eres pastora, ¿verdad? Tú nomás eres pastor. No, mis hermanos, el pastor y la pastora también tienen familia, también trabajan, también tienen que hacer cosas y tienen que hacer más cosas porque están al pendiente de la iglesia. Tenemos que darnos tiempo. Es más, si usted no tiene un ministerio en la iglesia, usted con más razón tiene más tiempo para dedicarle al estudio, a la meditación de la palabra de Dios. Eso no es para los que predican, no es únicamente para los que enseñan, no es únicamente para los que sirven. Eso es para todos los hijos de Dios. Todos tenemos que meditar. Así que cuando usted lea la Biblia, use su sentido común santificado. No salte de la mitad de un capítulo, así de repente, o del medio de un libro sin ningún plan, ¿verdad? Yo conocí a una muchacha que decía, Señor, háblame, y abría la Biblia y ponía el dedo ahí, ¿no? Sí. Eso no es meditar en la palabra de Dios, eso no es estudiar la palabra de Dios, porque no sabe lo que está diciendo. Tenemos que leer la Biblia como leeríamos cualquier libro, con orden, con estudio, con meditación, con tranquilidad. Tenemos que saber, ¿verdad?, que hay libros de poesía, libros de profecía, libros históricos, etcétera, etcétera. Entonces, tomar los mandamientos como mandamientos, tomar las promesas como promesas y tomar los proverbios como proverbios. No se brinquen las trancas, porque en una de esas le sale aquello de que Judas fue y se ahorcó, ¿verdad? Y no, mi hermano, así no es la cosa. Recuerdo mucho... siempre la historia que nos platicaba el hermano José Guadalupe Bailón, que él llegó del trabajo cansado y su esposa le dio sopa y dice que él se enojó y no quería comer sopa y mejor se fue a leer la Biblia y abrió el libro de Ezequiel donde decía, el Señor le dijo a Ezequiel, cómete lo que te doy. Es muy oportuno, ¿verdad?, que salga eso, pero así no se estudia la palabra de Dios. Tenga cuidado. No voy a tomar un mandamiento como un proverbio y un proverbio como un mandamiento y así, no, tengamos sentido común. Entonces dice aquí un ejemplo. Un proverbio es un principio general que al aplicarse de manera general trae un resultado general. Por ejemplo, el libro de Proverbios tiene consejos para ser saludable, adinerado y sabio, pero usted puede hacer todas esas cosas y ser arrollado por un camión. Y entonces ya no será muy saludable y ciertamente no será más adinerado y usted lo habrá dejado todo. Si hubiera sido sabio, habría mirado hacia ambos lados de la carretera. O sea, los proverbios son buenos, pero no intente convertirlos en promesas. Son proverbios. Es un consejo que le está dando el Señor ahí, ¿verdad? No andes con la mujer ajena porque te va a ir como en feria. Es un consejo, ¿verdad? Si usted lo toma como un mandamiento, pues gloria a Dios, qué bueno que lo tome así. Pero si no lo toma para nada, tenga mucho cuidado. Entonces, la gente a veces pregunta, ¿la Biblia la debo interpretar literal o figuradamente? Yo quiero decirle ambas. Por ejemplo, la Biblia está llena de símbolos, ¿verdad? Como en Apocalipsis. El diablo es simbolizado por el gran dragón, la serpiente antigua que dice que con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas. Usted no se imagina al diablo como un dragón. Y él no arrastró con su cola las estrellas literalmente, ¿verdad? Sabemos que está hablando de los ángeles del cielo. Entonces es algo que es un símbolo, un simbolismo. Yo también tuve que aprender esto, mi hermano. Yo cuando era joven pensaba que Jesús era la estrella resplandeciente de la mañana. Yo decía, ay, esa estrella es Jesús, es Marte, esa estrella es el planeta Marte.
pero como es un símbolo, una metáfora, algo simbólico, pues a veces uno se le van las trancas y mucha gente se toma las cosas literales que no deben serlo. Y mucha gente no se toma las cosas literales que sí lo son. Entonces hay que tener sentido común. Cuando usted se acerque a la palabra de Dios, ore, medítela y entonces pídele a Dios que se le enseñe. Hay 6 preguntas que usted se puede hacer para estudiar la palabra de Dios. Lea el pasaje y diga, ¿hay alguna promesa de la cual apropiarme? ¿Hay alguna lección que aprender? ¿Hay alguna bendición para disfrutar? Por ejemplo, si usted está leyendo, no sé, Números, y dice, y fulano engendró a Mengano, y Mengano engendró a Sutano, y Sutano engendró a así, y así se la pasa a varios capítulos, ¿verdad? ¿Usted qué cree? ¿Hay una promesa allí? No, no hay una promesa. No quiera sacar algo de lo que no hay de allí. ¿Hay un mandamiento ahí? No, no hay un mandamiento ahí. No quiera sacar un mandamiento. No, es que ahí dice que tenemos que tener muchos hijos. No saque cosas que no son, ¿verdad? ¿Hay algún pecado que evitar ahí? Tampoco, ¿verdad? Entonces, ¿de qué está tratando? Bueno, es histórico. Es un libro histórico que le da historia nada más. Conocimiento. Es conocimiento, ¿verdad? ¿Hay algún pecado que evitar? ¿Hay algún pensamiento nuevo para llevar conmigo? Bueno, pues que ellos tuvieron muchos hijos. Son preguntas que pueden ayudarlo, mi hermano, a comprender mejor la palabra de Dios. Conserve la palabra de Dios. Después de orar, meditar, conserve la palabra de Dios. El Salmo 119 dice, 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Quiere decir que usted esconde la palabra de Dios en su corazón. He guardado. Así puede recordar mucho más de lo que puede recordar. En realidad nosotros funcionamos por la memoria. La memoria se estimula con la concentración y la motivación y el uso. Su mente, mi hermano, aunque usted diga que tiene mente de teflón, su mente es una mente maravillosa. Y usted puede recordar mucho más de lo que usted cree que puede recordar si medita, si conserva la palabra de Dios. ¿Yo qué hago? Yo escribo. A mí me enseñó un maestro en la escuela de que si yo escribo las cosas se me van a retener más. Entonces ya no hago mis predicaciones en la computadora porque no las escribo a mano, como no las estoy escribiendo con un lápiz, no se me pegan. Mejor ahora la redacto con una pluma y así cuando la estoy predicando ya a veces ni la leo porque ya la tengo en mi mente, ya sé de lo que trata, y los textos, etcétera, etcétera. Entonces, meditemos en la palabra de Dios, mi hermano, escondámosla en nuestro corazón, concentrémonos en ella para que mis hermanos podamos tenerla a la mano. Déjeme me brinco hasta acá. Su mente también puede concentrarse como un jardín. ¿Ha notado alguna vez en la vida que la cizaña crece más fácil que las flores y los vegetales? Claro, usted no haga nada y su jardín se va a llenar de hierba mala. Es lo mismo que pasa con nuestra mente. Usted no haga nada y al rato va a estar pensando en cualquier tontería, en lo que sea, no tiene que hacer nada, no tiene que esforzarse. Cuando Adán cayó, su mente se volvió como un huerto de cizaña. Para que su mente conserve la palabra de Dios, usted tiene que cultivarla. Tiene que deshiervar su jardín, llenar su mente de la palabra de Dios para que fluya la bendición y honre a Dios. Fíjese, qué curioso, ¿verdad? Todas las cosas buenas necesitan que uno se active a hacerlas. Cultivar la palabra de Dios. No, es que yo ya leí la Biblia completa una vez, ya me la sé toda. Yo le aseguro que a los 2-3 meses ya no se va a acordar, porque así es nuestra mente. En cambio va a estar pensando, y ya va a salir la nueva temporada de Luis Miguel. Comercial. Va a estar pensando usted en eso, en vez de estar pensando en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no la ha atesorado. Tenemos que meditar en ella, tenemos que orar en ella, tenemos que practicar la palabra de Dios. Bienaventurados los íntegros de camino, los que andan según la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. ¿Qué dice aquí? Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. No es suficiente recitar las promesas, sino sin obedecer los mandamientos. ¿Quiere aprender más de la palabra de Dios? Entonces obedezca a los que ya conoce, mi hermano. Porque al que tiene, le será dado y tendrá más, dice Mateo. Entre más obedezca, más aprenderá.
Usted puede estar diciendo, es que hay un montón de cosas en la Biblia que yo no entiendo. Hay un montón de cosas que no sé qué significan. Mire, hay un escritor muy famoso inglés que se llama Mark Twain, y él decía, lo que me causa muchos problemas no es aquella parte de la Biblia que no entiendo, sino la que sí entiendo. Conserve la palabra de Dios. Puede haber misterios y cosas que usted no entiende, como los 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás, y las ruedas que dice Ezequiel, ¿verdad? Que usted dice, ¿de qué está hablando? No entiendo nada de eso. Bueno, usted entiende el texto que dice, amaos los unos a los otros. Ese sí lo entiende, ¿verdad? Ese llévelo a la práctica. Hay un montón de cosas que no entiendo, pero eso sí lo entiende. Ese llévelo a la práctica. Ese sí. Y a lo demás, usted puede entender la Biblia cuando le da un mandamiento claro y específico. Y si usted empieza a guardar las cosas que sí entiende, la palabra de Dios será real para usted. Sí, Dios no nos va a exigir más allá de nuestra capacidad. Él va a decir, bueno, no entendiste nada, pero entendiste esto. A ver, ¿qué hiciste con eso? ¿Hiciste algo con eso que sí entendiste? No, pues yo quería entenderla toda primero. No. Y si pienso yo, ¿no? Que si eres obediente y pones en práctica eso que sí entendiste, pues Dios te va dando poquito más, a ver si lo otro también. Claro, lo acabamos de leer, ¿no? Al que tiene, se le dará más y tendrá más. Obviamente, ¿no? Si usted no hace aquello que sí alcanza a comprender, ¿para qué se le va a dar más? ¿Cuál es el propósito? Entonces, proclame la palabra de Dios. Dice, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Hazme entender el camino de tus ordenanzas y meditaré en tus maravillas. Mantenga siempre la palabra de Dios en su boca, guárdala en su corazón, muéstrala en su vida, siémbrala en el mundo, y entre más pueda dar la palabra de Dios, más se apegará a usted. Es curioso cómo es la palabra de Dios. Entre más tú la das, más te quedas con ella. ¿Cuándo ha sucedido eso con algo más? Si yo empiezo a dar dinero, seguro me quedo sin él. Pero si yo doy más la palabra de Dios, más se queda conmigo la palabra de Dios. Yo me imagino que es como cuando un maestro, entre más enseña a los niños, el maestro se le va aprendiendo más también, porque se le va quedando, porque está practicando. Y como dicen que la práctica hace al maestro. Así es. Amén, exactamente. Entonces, también, mis hermanos, es indispensable que nos apropiemos de los valores de la palabra de Dios. Usted debe apreciar las virtudes de la palabra, asimilar la vitalidad de la palabra y apropiarse de los valores de la palabra. ¿Cuáles son los valores de la palabra? Bueno, la palabra de Dios es una fuente de victoria. Dice, andaré en libertad porque he buscado tus mandamientos. Está en el Salmo 119, 45. La palabra de Dios puede convertirse en nuestra fuente de victoria. La palabra de Dios es una fuente de crecimiento. Por el camino de tus mandamientos correré, porque me das amplitud de corazón. Imagínese, y es un tema que aquí es un ejemplo. Supongamos que una persona se me acerca y me dice, estoy muy débil físicamente, apenas puedo levantarme de la cama, la verdad es que no quiero ir a trabajar, estoy muy débil. Entonces yo le digo, ¿cuál es el problema? ¿Ha ido al médico? No. ¿Tiene una enfermedad? Creo que no. ¿Qué está comiendo? A veces, si no está lloviendo, voy los domingos a comer a un restaurante y eso es todo lo que como. Usted quiere decir que eso es todo lo que come. ¿Solo va a comer a ese restaurante los domingos siempre y cuando no esté lloviendo? ¿Y eso es todo lo que come? Sí, es que estoy muy débil. Bien, con razón está débil. Qué tontería, ¿verdad, mis hermanos? Bueno, un sermón, una predicación los domingos está diseñado únicamente para agudizar nuestro apetito. Si usted no aprende a alimentarse con la palabra de Dios, no va a crecer. Usted no puede comer la palabra de Dios una vez a la semana y pretender que va a crecer. A ver, dele de comer a un niño una vez a la semana y verá cómo se mete en problemas usted con las autoridades. Porque ese niño se va a enfermar. Usted mismo coma una vez a la semana y verá cómo se va a enfermar. No va a poder llegar al otro domingo, se lo aseguro. La Biblia dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis.
La palabra de Dios es fuente de crecimiento. Por eso tenemos que meditar en ella todos los días. ¿Cuándo hay que meditar en ella? Todos Los días. ¿Cuándo tenemos que estudiarla? Todos los ¿Cuándo días. tenemos que leerla? Todos los días. Todos los días, mis hermanos. Es una fuente de gozo. Es una fuente de poder, es una fuente de dirección. Léase todo el Salmo 119. Y si usted tiene el PDF de este libro, medítelo en su casa, reléalo, reestúdielo. Estamos en la página 182. La palabra de Dios es una fuente de dirección, mis hermanos. Vamos a concluir con este que dice el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Amén, mi hermano. Podemos encontrar nuestro camino al estudiar y meditar en la palabra de Dios. Puede estar oscuro, pero la palabra nos mostrará el camino si confiamos en Él. ¿Quiere usted tener la victoria? ¿Quiere tener crecimiento? ¿Quiere experimentar el gozo? ¿Quiere poder? ¿Quiere dirección? Amigo, la palabra de Dios le dará todas estas cosas. Usted puede apropiarse de todas estas cosas, pero solo puede hacerlo después de asimilarlas. Y solo puede asimilarlas si las aprecia. Le aseguro que si usted hace estas cosas, la palabra de Dios transformará su vida. ¿Qué le pareciera que yo le llevara a su casa una parrillada? Qué rico. Una parrillada argentina, ¿verdad? Con varios tipos de carnes, chorizos, así todo bien asadito, así al término que a usted le guste. Y yo se la pusiera a usted ahí en la mesa y usted dijera, ¡ay, qué bien se ve! Y qué rico huele. Y se agarrara sus cosas y se fuera a su recámara a dormir. ¿Usted cree que esa parrillada lo va a nutrir así? Por eso dice aquí, no solamente hay que saberlo, hay que asimilarlo. ¿Cómo podemos asimilar los nutrientes de la comida? Pues comiéndolo, mi hermano. ¿Cómo puede usted asimilar los nutrientes de la palabra de Dios? Pues comiéndola. Claro, mis hermanos, comiéndola. Todos los días medite en la palabra de Dios. Mis hermanos, estamos por concluir. Hasta aquí cerramos este capítulo de cómo entender la palabra de Dios. Espero que haya sido de bendición para su vida. La próxima semana es el último capítulo de este libro, lo que todo cristiano debe conocer. Entonces, no se lo pierda, comparta estos videos con alguien más. Si no los ha visto todos, váyase a la página de Inspirados por Jesús en Facebook o el canal de YouTube Inspirados por Jesús. Ahí están todos los capítulos de este libro y otros libros más que hemos tenido el gusto de compartir. Así que voy a dejar el tiempo a mi esposa para que haga una oración y cerramos este tiempo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor. Porque tú eres bueno con nosotros, Señor, hablando siempre a nuestras vidas, dándonos ánimo, enseñándonos, redarguyéndonos, mi Dios. Yo te pido por mis hermanos, Señor, que les des hambre y sed de tu palabra, para que ellos, Señor, escudriñen todos los días. Que cada uno de nosotros, Señor, escudriñemos tu palabra de tal forma, Señor, que crezcamos, que aprendamos, que cada vez seamos más a la imagen de tu Hijo amado Jesucristo, mi Dios. Te damos gracias porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga. Amén. Dios los bendiga.